Olvídate de estudiar reglas gramaticales, conjugaciones, preposiciones, todas esas cosas. Este es el único ejercicio que necesitas hacer para dominar toda la gramática en inglés. Let's go. Hola mis queridos amigos, espero que estén súper bien. Si me han seguido por un tiempo, ya saben que estudiar reglas gramaticales no es la manera más eficiente para desarrollar una buena gramática. Todas las escuelas, cursos, profesores, incluso aquí en YouTube, tienen sus metodologías. Es la misma, basada en reglas gramaticales. Y es lo tradicional, es lo normal, pero no es la manera más eficiente. Si tú estudias muchas reglas gramaticales, te quedarás estancado en conversaciones, traduciendo en tu mente, construyendo oraciones en tu mente antes de hablar. Tienes muy poca fluidez. Entonces, si quieres aprender mucho más rápido y de una manera más agradable, debes simular cómo aprenden los niños y eso es lo que vamos a hacer en este mismo video. He decidido sacar uno de mis mejores ejercicios directamente del programa Rayo, de mi programa de inglés, y te lo voy a dar aquí en este mismo video. Te lo voy a dar gratis para que lo puedas probar y ver los resultados, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? Es súper sencillo. Te voy a contar una historia en inglés. Una historia muy sencilla, muy corta, no te preocupes. Si tú empiezas desde cero incluso, no te preocupes. Tú puedes escuchar esta historia primero con subtítulos en español. Aquí abajo puedes agregar subtítulos y puedes cambiar también la velocidad del clip. Entonces, primero escucha esta mini historia como 2 minutos o algo así con subtítulos en español para que entiendas el contexto. Cuando entiendes el contexto de esta historia, tú sabes de qué se trata, qué va a pasar en la historia, vuelves y pones subtítulos en inglés y escuchas con subtítulos en inglés unas veces hasta que te hayas familiarizado con esta historia. Porque lo que vamos a hacer después es contarte esta misma historia en diferentes puntos de vistas. Esto es súper eficiente y te va a encantar. Pero no te voy a decir más, vamos a empezar de una. Te voy a dar instrucciones a medida que vayamos avanzando. No te preocupes, solamente sigue mis instrucciones y vamos, ¿ok? Listo, empecemos. Lauracita is a nice lady from Colombia. She's 57 years old and decides to learn English. Lauracita is an ambitious woman. She's very motivated, very driven, very ambitious. She wants to learn English with Calles method. Before she starts with Calles method, Lauracita studies English for 25 years. In school, at university, she even takes private classes. Nothing works. She's never able to speak it fluently. When people speak to her in English, she gets paralyzed. She can understand what they're saying, but she can't speak. This frustrates her a lot. So one day, Lauracita finally makes the decision. She buys the programa Rayo. For 90 days, she's practicing her English subconsciously. Every day, she opens her computer and practices for 30 minutes. She repeats this process every day, and in less than 3 months, she speaks English perfectly. Ok, súper bien, ahora has escuchado esta historia. Lo que quieres hacer ahora es rebobinar y escuchar esta piecita otra vez, 3 veces. Haz esto 3 veces con subtítulos en inglés, súper importantes. O sin subtítulos si estás en un nivel un poco más arriba, ¿ok? Súper importante. Vuelves, rebobinar, haz 3 repeticiones, ¿ok? Cuando estás repitiendo, anota las palabras que no entiendes. Anótalas, revísalas rápido, búscalas en Google y luego vuelves a escuchar la segunda vez. Y anotas las palabras, revisa las palabras rápido, vuelves y repites otra vez, 3 veces. ¿Ok? Una vez que hayas hecho eso, estás listo para seguir a la siguiente parte. Y en esta parte voy a contarte la misma historia, pero de una manera interactiva. Te voy a hacer preguntas después de las oraciones que tú tienes que responder en voz alta o en tu mente, si estás en un lugar con mucha gente tal vez y no quieres hablar. Pero esta es la cosa, el propósito de esto es ayudarte a responder automáticamente por intuición al escuchar una pregunta, como hacen los nativos, ¿verdad? Entonces no analices la pregunta, no pienses demasiado, trata de responder de una. Si no entiendes la pregunta, si no sabes la respuesta, no hay problema, porque me escucharás
decir la respuesta después, la respuesta corta y la respuesta larga. Y tú tienes un poquito de tiempo para responder rápido, ¿ok? Empecemos. Lauracita is a nice lady from Colombia. She's 57 years old and decides to learn English. Who is a nice lady from Colombia? Lauracita. Yes, that's right. Does she speak English? No, she doesn't. She doesn't speak English. She only speaks Spanish. Lauracita is an ambitious woman. Very motivated, very driven, very ambitious. She wants to learn English with Calle's method. Is Lauracita a lazy person? No, she isn't. She isn't lazy. She's very driven, very ambitious. Before she starts with Calle's method, Lauracita studies English for 25 years. In school, at university, she even takes private classes. Nothing works. She's never able to speak it fluently. Before she starts learning with Calle, does Lauracita speak English well? No, she doesn't speak well. She speaks poorly. Nothing works for her. When people speak to her in English, she gets paralyzed. She can understand what they're saying, but she can't speak. And this frustrates her a lot. Does Lauracita have trouble understanding English? No, she doesn't have trouble understanding. She has trouble speaking. So one day, Lauracita finally makes the decision. She buys the Programa Rayo. For 90 days, she's practicing her English subconsciously. Every day, she opens her computer and practices for 30 minutes. She repeats the process every day, and in less than 3 months, she speaks English perfectly. Does she speak English perfectly after 30 days? No. She doesn't speak after 30 days. She speaks after 90 days. Does she speak well? Yes, she does. She speaks perfectly. Súper bien, ahora has escuchado la versión interactiva también. Ahora vuelve y repite 3 veces. Y trata de que la última vez sea sin subtítulos, completamente, solo escuchando. ¿Ok? Bueno, y ahora es cuando empieza la magia. Vamos a seguir a la siguiente versión. Y esta vez voy a contarte la misma historia, pero de otro punto de vista, del pasado. Es la misma historia, pero contada en el pasado. Entonces lo único que tú tienes que hacer es escuchar, relajado. No analices la gramática. Ya no eres un adulto, ¿recuerdas? Tú eres un niño ahora aprendiendo. Entonces los niños no analicen gramática, no saben qué es gramática. Entonces solamente escucha y nota las diferencias. Solamente nota, no anotes conjugaciones, ya sabes, ya has notado las palabras que no sabías desde antes, ¿cierto? Entonces solamente escucha y pasa por esta historia también, ¿ok? Empecemos. Lauracita was a nice lady from Colombia. She was 57 years old and decided to learn English. Lauracita was an ambitious woman, very motivated, very driven, very ambitious. She wanted to learn English with Calle's method. Lauracita studied English for 25 years during her life. In school, at university, she even took private classes. Nothing worked. She was never able to speak it fluently. When people spoke to her in English, she got paralyzed. She understood what they were saying, but she couldn't speak. This frustrated her a lot. So one day, Lauracita finally made the decision. She bought the Rayo program. For 90 days, she was practicing her English subconsciously. Every day, she opened her computer and practiced for 30 minutes. She repeated this process every day, and in less than 3 months, she spoke English perfectly. Ok, súper bien. Ahora lo que quieres hacer es volver y repetir esta versión 3 veces, ¿ok? Ya no tienes que anotar palabras, has notado palabras,
en las versiones anteriores, ¿verdad? Entonces no anotes conjugaciones, no analices la gramática. Yo sé que puede ser un poco difícil porque probablemente estás acostumbrado de analizar la gramática todo el tiempo, pero recuerda, esta metodología es diferente. Vas a internalizar la gramática en tu mente al escuchar una y otra vez, como un niño. Y al hacer esto vas a poder producir el idioma naturalmente, por intuición al hablar, en lugar de quedarte estancado en conversaciones pensando, traduciendo, construyendo oraciones. ¿Ok? Entonces solamente sigue el proceso, solo escucha, relájate, rebobina, vuelve a escuchar 3 veces. La última vez sin subtítulos. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Lauracita was a nice lady from Colombia. She was 57 years old and decided to learn English. Who was a nice lady from Colombia? Lauracita. Yes, that's right. Did she speak English? No, she didn't. She only spoke Spanish. Lauracita was an ambitious woman. She was very motivated, very driven, very ambitious. She wanted to learn English with Calle's method. Was Lauracita a lazy person? No, she wasn't. She was very driven, very ambitious. Lauracita studied English for 25 years during her life. In school, university, she even took private classes. Nothing worked. She was never able to speak it fluently. Before she started learning with Calle, did Lauracita speak English well? No, she didn't speak well. She spoke poorly. Nothing worked for her. When people spoke to her in English, she got paralyzed. She understood what they were saying, but she couldn't speak. This frustrated her a lot. Did Lauracita have trouble understanding English? No, she didn't have trouble understanding. She had trouble speaking. So one day, Lauracita finally made the decision. She bought the Rayo program. For 90 days, she was practicing her English subconsciously. Every day, she opened her computer and practiced for 30 minutes. She repeated this process every day, and in less than 3 months, she spoke English perfectly. Did she speak English perfectly after 30 days? No, she didn't speak after 30 days. She spoke after 90 days. Did she speak well? Yes, she did. She spoke perfectly. Ok, súper bien. Ahora lo que quieres hacer, tú sabes, volver y repetir 3 veces. Con subtítulos en inglés y luego al final quitas esos subtítulos. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer, continuando en el ejercicio, es que te voy a contar la historia como si pasara en el futuro. Tenemos 2 palabras en el futuro, tenemos will y tenemos going to. Funcionan lo mismo, significa exactamente lo mismo. Will tiene ese sonido se corta, son contracciones. Entonces, she will se convierte en she'll. They will, they'll. Going to es lo mismo, o los nativos suelen decir gonna. Y también usamos contracciones. Entonces, she is going to, she's going to, she's gonna. Ella va a hacer algo en el futuro. They are going to, they're going to, they're gonna. Ellos van a hacer algo. Solamente escucha, relájate, ponte cómodo y empecemos. In the future, there will be this nice lady from Colombia, Lauracita. She'll be 57 years old and decide to learn English. Lauracita will be an ambitious woman. She'll be very motivated, very driven, very ambitious. She'll want to learn English with Calle's method. Lauracita's gonna study English for 25 years during her life. In school, at university, she'll even take private classes. Nothing's gonna work. She'll never be able to speak it fluently. When people speak to her in English, she'll get paralyzed. She'll understand what they are saying, but she won't be able to speak. This will frustrate her
a lot. So one day, Lauracita will finally make the decision. She's gonna buy the Rayo program. For 90 days, she'll practice her English subconsciously. Every day, she'll open her computer and practice. She'll repeat this process every day for 30 minutes, and in less than 3 months, she'll speak English perfectly. Bueno, no tan difícil, ¿verdad? Muy similar a la versión presente. Y lo único que tienes que hacer es escuchar y relajarte, ¿no? Es lo único que tienes que hacer. No analices la gramática, no analices las conjugaciones. Básicamente escucha. Estás internalizando la gramática en tu cerebro, escuchando un montón de veces y con el tiempo vas a poder producir ese inglés automáticamente. El futuro, el pasado, el presente va a salir de tu boca por intuición, como los niños. Entonces, lo que quieres hacer ahora es rebobinar otra vez y escuchar 3 veces. Subtítulos en inglés o la última versión, quitar los subtítulos completamente solo escuchando. ¿Ok? Luego, cuando estés listo, vamos a la siguiente sección. Voy a contarte la misma historia con preguntas que tú tienes que responder en voz alta o en tu mente si quieres, pero la idea es que respondas rápido, sin pensar, sin analizar. Estamos practicando esa habilidad de responder rápido por intuición, ¿ok? Si no entiendes la pregunta, si no sabes qué es la respuesta, adivina. Está totalmente bien. Luego te voy a decir la respuesta corta y la respuesta larga otra vez, ¿ok? Empecemos. In the future, there will be this nice lady from Colombia, Lauracita. She'll be 57 years old and decide to learn English. Who will be a nice lady from Colombia? Lauracita. Yes, that's right. Will she speak English? No, she won't. She'll only speak Spanish. Lauracita will be an ambitious woman. She'll be very motivated, very driven, very ambitious. She'll want to learn English with Calle's method. Will Lauracita be a lazy person? No, she won't. She'll be very driven, very ambitious. Lauracita is gonna study English for 25 years during her life. In school, university, she'll even take private classes. Nothing's gonna work. She'll never be able to speak it fluently. Before she'll start learning with Calle, will Lauracita speak English well? No, she won't speak well. She'll speak poorly. Nothing's gonna work for her. When people speak to her in English, she'll get paralyzed. She'll understand what they are saying, but she won't be able to speak. This will frustrate her a lot. Will Lauracita have trouble understanding English? No, she won't have trouble understanding. She'll have trouble speaking. So one day, Lauracita will finally make the decision. She's gonna buy the Rayo program. For 90 days, she'll practice her English subconsciously. Every day, she'll open her computer and practice for 30 minutes. She'll repeat this process every day. And in less than 3 months, she'll speak English perfectly. Will she speak perfectly after 30 days? No. She won't speak after 30 days. She'll speak after 90 days. Will she speak well? Yes, she will. She'll speak perfectly. Ok, súper bien. Ahora rebobina y vuelve a practicar esta versión 3 veces, la última sin subtítulos completamente. Y cuando estás listo con eso, quédate con este video y practícalo como 2 o 3 veces más y vas a ver increíbles resultados. Luego, para mejorar, seguir mejorando tu inglés, lo que necesitas es más de estas historias. Necesitas más exposición a las mismas estructuras gramaticales en varios contextos. Así es como aprenden los niños. El cerebro trabaja con el contexto. Los niños escuchan las mismas palabras, la misma gramática todos los días en varios contextos. Y así se internaliza la gramática en su cerebro y puede entender mucho más cuando escucha y puede hablar automáticamente, naturalmente por intuición, sin pensar en la gramática, sin traducir
en la mente. Y tú quieres obtener eso también. Y para hacerlo necesitas más de estas historias con las mismas estructuras gramaticales en varios contextos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el programa Rayo, en mi curso de inglés. Aquí obtienes acceso a una tonelada de historias como estas, desde el nivel más básico, como hicimos hoy en este video, hasta lo más avanzado. Incluso incluimos la gramática más avanzada, como el Past Perfect Continuous Tense, que en todos los demás cursos y programas no te van a enseñar eso por un año, porque según ellos es lo más avanzado. Pero si tú estás practicando todos los días con estas historias en varios contextos, con este mismo método, puedes progresar muchísimo más rápido. Y esas formas gramaticales, las más avanzadas, va a ser fácil para ti, muy rápido. Es genial, ¿verdad? Vas a ahorrarte años de tu vida estudiando y mucho dinero probablemente también. Y también en estas historias vas a usar una herramienta para ayudarte a progresar más rápido. En lugar de anotar palabras en un papel y ponerlos en el traductor de Google como hiciste con este video, vas a usar esta herramienta y cuando estás escuchando con la transcripción de la historia, si hay una palabra que no entiendes o tal vez una oración que está un poco complicada, simplemente marcas la oración y ¡pum! Ahí sale el significado, lo entiendes de una y puedes continuar con la historia, escuchando sin interrupción. Esta herramienta es increíble y es súper fácil de usar y va a aumentar la velocidad de tu aprendizaje aún más. Entonces, únete al programa Rayo ahora. Estoy súper emocionado de ser tu coach de inglés de verdad. Haz clic aquí para llegar a la página del programa para ver todos los detalles y todos los testimonios y únete al programa. Espero verte adentro para motivarte, para llevarte esa fluidez en el inglés. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito.